Querida comunidad de alumnos de esta gran escuela sin paredes, que es Internet, que es Instagram, que son las redes sociales, otro año llega a su última página. Y como buen docente que pretendo ser, no puedo evitar verlo como un libro lleno de capítulos que hemos escrito, algunos juntos. Hubo lecciones intensas, esas que llamamos desafíos. Hubo exámenes sorpresas que nos dio la vida, que la vida nos puso y de los cuales muchas veces salimos más sabios, lastimados pero sabios. Hubo momentos de pura alegría, como esos cuando entendemos algo nuevo, cuando un amigo nos visita o incluso cuando un amor llega a nuestra vida. Pero yo, si les tengo que dar una calificación, sería un 10. Les doy un 10 y además mi más profundo agradecimiento, porque en un mundo donde lo científico es abandonado por el público en general, que se dedica más a ver reels graciosos o la vida de los famosos, ustedes eligieron el camino de escuchar y compartir temas vinculados a la educación, a la ciencia y a la tecnología. Por eso les agradezco mucho compartir esos logros, sus preguntas, su feedback y sus ideas en este espacio. Por supuesto, también hay gente que tira mala onda, que usa comentarios hirientes, ¿no? Gente que por supuesto no ha hecho nada más que, por ejemplo, mostrar sus músculos en las redes o hablar pavadas, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, ¿no? Yo agradezco a aquellos que construyen, la gente que hace algo por los demás. Y también agradezco por recordarme cada día que el aprendizaje no tiene horarios, no tiene fronteras. Hay gente de México, de Perú, de Bolivia, de Chile que me sigue, a las cuales estoy muy agradecido. Y también me pone muy contento que la curiosidad sea un motor muy poderoso en las personas, porque eso quiere decir de que no todo está perdido y de que hay un horizonte de personas que quieren seguir creciendo en conocimiento. Por eso, al cerrar este ciclo, no guardemos solo los éxitos en nuestra mochila, ¿no? Guardemos también los intentos fallidos, porque son evidencia de lo que lo intentamos. Al menos los intentamos. Nadie nos enseña a fracasar, y eso es un error moderno. Ustedes fíjense los futbolistas o los atletas. Ellos se entrenan para perder o para ganar. Se entrenan para ganar. Nadie nos enseña a perder. Y es tan necesario porque son más veces las que perdemos que las que ganamos. Pero bueno, por eso llevemos la resiliencia que aprendimos, de lo que aprendimos, y la empatía que practicamos. Y que el próximo año no sea solo un curso nuevo por aprobar, que sea un viaje al que lleguemos con los ojos bien abiertos, el corazón dispuesto a colaborar y la mente lista para cuestionar, crear y crecer. Hoy nos tomamos un recreo, un descanso, por eso celebren, abracen a los suyos, descansen, disfruten. Por supuesto en enero nos vemos aquí en el mismo lugar, para la siguiente clase, porque el conocimiento no se va de vacaciones, ¿no? Por eso les deseo un feliz cierre de ciclo y un próspero año nuevo. Y por supuesto nos vamos a ir viendo acá en Gutix Channel. Con cariño de parte de un docente argentino.